Gustavo Alegre. Donald Trump revela su propuesta para celebrar el Día de la Independencia. La oposición le critica la politización del 4 de julio. A un año de su triunfo, ¿cómo le ha ido al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador? Y la intensa ola de calor en Europa obliga a cerrar varias plantas nucleares. Aquí comienza Club de Prensa con Gustavo Alegre. Estas y otras cuestiones de la actualidad en este Club de Prensa que ahora comenzamos y que hoy vamos a compartir con quienes ya nos acompañan en el estudio aquí en la capital estadounidense, con José López Zamorano, que es periodista, es director de noticias de la Hispanic Communications Network, con la red hispana. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y con Juan Carlos Hidalgo, que es analista del Instituto Cato. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, gracias a ambos por acompañarnos. Un día en el que conocemos, como decíamos, esos primeros detalles de la propuesta del presidente Donald Trump para la celebración del 4 de julio, el Día de la Independencia, una celebración que Donald Trump quiere hacerla más personal, si cabe, y en el que se introducirán elementos como la presencia de desfile militar, quiere tanques, quiere aviones y un discurso en las escalinatas del emblemático mall frente al Memorial de Abraham Lincoln, allí donde históricamente se han producido grandes discursos como el de Yo tengo un sueño, para la reivindicación de los derechos humanos, que por cierto, derechos civiles quiero decir, que hoy se cumplen 55 años de la firma por el entonces presidente Lyndon B. Johnson de la Ley de Derechos Civiles en Estados Unidos. ¿La propuesta te ha sorprendido, Pepe? No, para nada. Todos sabíamos que el precedente era que el señor Trump se quedó verdaderamente anonadado cuando visitó Francia en 2017 a invitación del presidente Emmanuel Macron para justamente la celebración de la toma de la Bastilla. Y vimos las imágenes del presidente que estaba infatuado viendo el gran desfile militar, no ocultó su admiración. De hecho, no se quería ir de París, tardó 25 segundos, todavía recuerdo, en despedirse de Emmanuel Macron, ¿no? Medio incómodo ese saludo. Y después de ahí él dijo que a él le gustaría hacer un desfile militar de esas características para mostrar el poderío militar de los Estados Unidos. Después de todo, es el presidente de esta frase de vamos a hacer América grande de nuevo. Sin embargo, en su momento fue cuestionada esa decisión por el hecho de que es muy costosa. La movilización de tanquetas, aviones, las Fuerzas Armadas, costaría en el rango de decenas de millones de dólares. Por lo tanto, ese plan por lo menos fue puesto en la congeladora temporalmente. Ahora sabemos, gracias a algunas filtraciones, que al parecer lo que quiere es por lo menos colocar algunas tanquetas tipo Bradley en el mall, este gigantesco paseo que existe, esa explanada verde que conecta al Congreso con el obelisco a Washington, de alguna manera para que sea una expresión del poderío militar de Estados Unidos. Evidentemente, muchos países lo hacen, muchos países hacen desfiles militares, no es una tradición común en los Estados Unidos. Es obvio que el presidente quiere dejar una huella en muchas cosas y por lo menos en la celebración del 4 de julio también lo quiere hacer. Bueno, es que esto es una celebración alrededor de la fundación de este país, no alrededor de individuos. Es alrededor de una idea, de un concepto, el concepto de un país que fue fundado bajo los principios de la autodeterminación, de la igualdad ante la ley y de la libertad. Y en este caso, primero es chocante el hecho de que quiera utilizar equipo militar. Yo sinceramente estoy en este momento tratando de recordar instancias en donde se utilicen tanques en desfiles militares, en desfiles aquí en Estados Unidos, y no. Para la inauguración del presidente, sí, hay bandas militares y hay tropas que marchan en batallón, pero no se utilizan tanques. No recuerdo ni siquiera en las celebraciones de victoria de las guerras que se utilice ese tipo de equipo militar. Entonces, sería una cuestión sin precedentes hasta donde yo recuerde. Y segundo, que haya un discurso del presidente. Tampoco eso se estila en las celebraciones del Día de la Independencia. Y aquí, por supuesto, sabemos que este es un presidente en perpetuo estado de campaña. El temor es de que Trump esté utilizando esto justo cuando han lanzado su campaña para la reelección como un mitin de campaña más, ¿verdad? Así que es nocivo desde cualquier punto de vista que se le vea. Por suerte, si algo bueno va a salir de todo esto, es que yo creo que va a ser algo temporal. Yo no veo que esta tradición perdure más allá de la administración de Donald Trump. Sí, en efecto, sí es controvertido, no hay duda. No sé si necesariamente es algo
demasiado polémico, porque el hecho de que el presidente quiera mostrar los tanques ocurre en muchos países. Sin embargo, tiene razón Juan Carlos, coincido con él. El presidente quiere convertir todo lo que hace en un acto de imágenes. Ya lo vimos como lo hizo con el presidente chino en el grupo de los 20, lo hizo con sus pasos a Corea del Norte, se convirtió en el primer presidente en hacerlo. Y una de las críticas importantes del presidente justamente es que él confunde movimiento con progreso. Entonces, estamos viendo que a él le encantan las imágenes. En el caso de Norcorea, bueno, pues no hay ningún avance tangible, concreto, pero bueno, está ya la imagen para la historia. Entonces, yo creo que este tipo de celebración forma parte un poco de lo mismo. La idea que el presidente siempre quiere acaparar la atención, siempre quiere ser el centro de la atención. Típicamente los 4 de julio aquí es el lugar donde las gentes hacen un asado, toman pizzas o hamburguesas o hot dogs, etcétera, están con la familia y no necesariamente son el momento de un acto político. Bueno, yo quiero pensar qué va a ocurrir ese día, porque ese día el mall, que es esta explanada donde está el monumento a Lincoln, ¿verdad? Está el monumento a Washington, que es donde se hace el juego de pólvora a las 9 de la noche. Esto se llena de personas, no sé cuántas, cientos de miles de personas, de todas las afiliaciones políticas. O sea, ahí van a haber republicanos, van a haber independientes, van a haber demócratas. Ayer por la noche estaba en un restaurante y precisamente una familia que venía del otro lado del país. Le preguntamos qué hacían aquí y nos decían que venían para la celebración del 4 de julio y les dijimos, va a haber una celebración distinta, nueva. El presidente ha decidido cambiar de arriba abajo, les bromeé esa celebración. We are ready. Estamos listos para lo que el presidente decida. A partir de ahí escuché... Dije, bueno, seguramente son votantes del presidente. Muy probablemente, muy probablemente. Mi oficina queda cerca de uno de estos hoteles, ¿verdad? Que están cerca del centro de convenciones. Y a mí una de las cosas que me llama más la atención, bueno, siempre veo la gran cantidad de familias, ¿verdad? Que son los niños, mamás, papás y demás. Pero la gran cantidad de personas con gorras Make America Great Again, que siempre llegan a este hotel. O sea, viene mucha gente del interior del país que es votante del presidente Trump, no me queda la menor duda. Pero en esta ocasión en particular, si usted introduce el factor de un discurso del presidente Trump, minutos o una hora antes de esa celebración, esto lo va a politizar totalmente. O sea, estamos hablando que va a haber decenas de miles de personas en ese mall, si no cientos de miles que detestan al presidente, y yo quiero ver cómo se va y no solo sea que sea en la forma, el discurso. Como sabemos, la tradición del presidente Donald Trump es hacer mensajes de polarización. Es decir, no es un presidente que convoque a la unidad. No estoy pensando en un discurso donde pudiera decir, en este día patriótico nosotros vamos a dejar atrás las diferencias, como decía Obama, no hay estados rojos ni azules. Yo espero un discurso partidista, un discurso polarizante. Totalmente. Por lo tanto, obviamente, lo convierte todavía más polémico. Lo que va a pasar el 4 de julio lo vamos a contar y hoy en los informativos le vamos a dar detalle de esa propuesta de celebración que es sui generis, es muy propia y que se adecúa mucho a los intereses de este presidente. Vamos a cambiar de asunto, nos vamos a Hong Kong. En las últimas horas la policía ha recuperado el control del Parlamento. Saben que los manifestantes llegaron a tomar el pleno de ese Parlamento, de ese enclave dentro de China, pero con su propia legislación y su idiosincrasia, tanto cultural como administrativa. Pues bien, la policía ha recuperado ese enclave después de los altercados que se han producido en las últimas horas. Vimos a esos manifestantes utilizando spray para asaltar los símbolos dentro del Parlamento. La jefa ejecutiva de Hong Kong ha dicho que no le quedó más remedio que responder con contundencia a esos manifestantes. Los manifestantes insisten en que esa propuesta de ley que favorecería la extradición a la China continental no puede siquiera permanecer en un cajón a la espera de que los legisladores tomen una decisión final. Tiene que desaparecer de esa posibilidad de avanzar y temen porque los derechos que hoy tienen los hongkoneses vayan desapareciendo. Juan Carlos, ¿la respuesta policial estuvo a la altura? Bueno, obviamente eso es complicado, qué pregunta más complicada, puesto que estamos hablando de un territorio que pertenece a China, y China siendo un estado totalitario, por supuesto que no quiero quedar en récord diciendo que consintiendo cualquier medida que signifique represión. Obviamente no es bienvenido el hecho de que protestantes tomen la sede de un parlamento. En este caso es un parlamento que es títere del régimen de Beijing. Si bien hay ciertos miembros del parlamento de Hong Kong que son electos democráticamente, la mayoría son designados de Beijing y por lo tanto estas protestas no era para tratar de convencer a la legislatura
de que votara en contra de esta ley de extradición, puesto que ya se da por descontado que eso es lo que iba a ocurrir. No son representantes electos democráticamente, no hay democracia en Hong Kong. Entonces, si se justifica la toma o no de la legislatura, lo cierto es que en este momento tanto la administradora de Hong Kong, que es una también designada del régimen de Beijing, así como el presidente Xi Jinping, se encuentran en una encrucijada, puesto que las protestas no están mermando a pesar de la promesa de posponer este voto. Los manifestantes demandan de que se retire por completo la ley de extradición y demandan la renuncia de Lam, la administradora de Hong Kong. Si por algún motivo Lam renuncia y se percibe que efectivamente la democracia de la calle ha ganado, en este caso, bueno, eso es un mensaje ominoso para China. En este momento en China no se está reportando en lo absoluto las protestas de Hong Kong. La prensa oficial no transmite las imágenes que nosotros estamos viendo todos los días. Ayer estaba leyendo reportes, la noticia oficial que se transmitió en China fue un acto protocolario en donde se elevó la bandera de China, se izó la bandera de China en la mañana en el cuartel del Ejército de Liberación de China. Entonces, eso es lo que se está transmitiendo, no se están transmitiendo las imágenes de las protestas y demás. Y bueno, obviamente a Beijing no le interesa, a Xi Jinping no le interesa alimentar este relato de que la gente tirada a la calle puede doblegar a las autoridades, puesto que, bueno, ustedes saben el tipo de paranoia que se maneja en el régimen de Beijing en cuanto a estas protestas populares. Lo vimos ahora con la conmemoración del 30 aniversario de Tiananmen, que no se reportó, no se conmemoró, no se recordó, se fue totalmente censurado en China. Sí, yo creo que la simple dimensión de las protestas, estamos hablando de más de 500,000 de personas, de acuerdo con recuentos independientes, nos ilustran, creo yo, el grado de enfado que hay de la población de Hong Kong hacia el arreglo que existe en este momento con la China continental. ¿Por qué? Porque desde un principio este concepto de la política que iba a haber de una sola China, pero dos sistemas, donde presuntamente iba a haber un sistema abiertamente democrático en Hong Kong, con un sistema judicial independiente, con libertades democráticas garantizadas como la libertad de asociación, de prensa, de expresión, obviamente perciben que no se está cumpliendo. Y no se está cumpliendo porque desde hace más de 10 años se había prometido que iba a haber elecciones directas. ¿Qué ha ocurrido? Como dice Juan Carlos, básicamente son elecciones de junta, los candidatos pasan por el visto bueno de Beijing. En el caso de la actual jefa de gobierno, Carrie Lam, claramente ha tomado muchas acciones que son percibidas por la población del país como que son simplemente inclinadas a favor de China. Y la gota que derrama el vaso es la política de extradición. Pero hay que recordar que ya había habido protestas masivas, las hubo en 2013, 2014, cuando también iniciaron otro tipo de acciones que la gente de Hong Kong consideró que no eran apropiadas. En este caso están buscando que se acabe con lo que se llama como la ley básica, que es el estatuto que les permite el gobierno. Yo veo muy complicado el panorama en el cual China diga, sí, acepto este tipo de presiones, vamos a anular esta ley, vamos a hacer estos cambios. Yo no lo veo en este momento en el escenario geopolítico porque por una parte se encuentra China metida en una abierta confrontación con Estados Unidos. Sí, ahorita hay una tregua después de la reunión del G20, pero cualquier signo de debilidad, y yo creo que así lo interpretaría China, en términos de concesiones a los manifestantes, yo creo que por desgracia en este momento no están en el abanico de posibilidades. Esa es la disyuntiva que en este momento se encuentra Beijing, es o más gases lacrimógenos o ceder a las demandas de los manifestantes. Y eso es anatema para el régimen de Beijing. Pero ¿cuál es la alternativa, sinceramente? O sea, ¿existe la posibilidad de ver los tanques? Estamos hablando de tanques en el mall de Washington. Estaríamos en la posibilidad de ver tanques correr en las calles de Hong Kong. Eso todavía yo creo que nadie lo está contemplando seriamente. Yo sinceramente no he leído ningún análisis que contemple esa posibilidad. Pero lo cierto es que Xi Jinping no puede permitir que la gente de Hong Kong lo derrote, porque eso es anatema a su visión de China al futuro. Pero mira, esta mañana escuchaba al presidente Donald Trump y le preguntaban sobre los manifestantes en Hong Kong. La respuesta del presidente fue: los manifestantes están buscando democracia. ¿Sí? Y esas declaraciones me sorprenden. Primero, porque pueden soliviantar a Xi Jinping, con quien acaba de acordar reanudar las conversaciones comerciales. Y ese es un tema muy sensible para él. Pero dos,
Me recordaron también los comentarios que hizo Hillary Clinton cuando salieron a manifestarse en las calles de Moscú a miles de ciudadanos rusos pidiéndole cambios 2012. En el 2012 a Vladimir Putin. Y Putin lo interpretó eso como una injerencia. De hecho, eso fue probablemente una de las últimas gotas que colmó la paciencia de Putin y, en su animadversión a Hillary Clinton, realizó esa campaña de injerencia externa en las elecciones estadounidenses que acabó beneficiando al presidente Trump. Sí, bueno, sabemos que Estados Unidos siempre ha aplicado un doble estándar, ¿no? En el sentido de que hasta el presidente Trump, ¿no?, es muy meticuloso en ver que no haya un tipo de percepciones de injerencia en sus propios asuntos, hasta ya lo que vimos ocurrió en 2016, pero al mismo tiempo Estados Unidos está acostumbrado a tener políticas donde dicta lo que opina deben ser las políticas de otros gobiernos, ¿no?, para satisfacer lo que son los estándares de Washington, cualquiera que sea. En este caso, la posición del presidente es muy clara. Obviamente está buscando cualquier otra forma de presionar al presidente chino. Estas negociaciones que hubo en el seno del G20, si las analizamos en detalle, realmente no hay ninguna concesión tangible por escrito por parte del gobierno chino. Una vaga idea de que quizá probablemente vayan a reanudar compras agrícolas. No hay un levantamiento de las acciones de represalia de China sobre Estados Unidos, especialmente en el sector agrícola, en los estados agrícolas donde Trump tiene a muchos de sus seguidores. No hay un calendario preciso de cuándo se va a lograr. Entonces yo creo que todavía estamos viendo que el tema de Hong Kong también va a caer presa de alguna manera, pues de esos jaloneos políticos entre los dos liderazgos. Cerramos. Aquí el problema de Beijing es un problema que se ha venido siendo manifiesto en los últimos años, es de que la gente de Hong Kong, la población de Hong Kong no se identifica como chino, se identifica como hongkonés. Y hay un movimiento pro-independentista bastante fuerte. Y eso entonces claramente genera muchos resquemores en Beijing, no solo por lo que significa Hong Kong, sino también por otro objetivo de largo plazo que tiene China, que es la unificación de Taiwán. Entonces, China no quiere dar paso a que se consoliden estos movimientos secesionistas en Hong Kong. Incluso recientemente estaba leyendo yo que se aprobó una ley, por ejemplo, en donde cada vez que China juega en Hong Kong un partido de fútbol, porque Hong Kong tiene una selección de fútbol separada, como Puerto Rico tiene una separada de Estados Unidos. O Escocia la tiene del Reino Unido. Exacto, entonces, y se toca el himno de China, la gente le da la espalda al himno nacional de China. Y entonces se aprobó una ley en Hong Kong que penaliza con cárcel a la gente que haga eso. Entonces, claramente, esto es una cuestión que tiene raíz, ¿verdad? Los hongkoneses están rechazando cualquier tipo de legislación que involucre fusionarse con el régimen de Beijing, mientras que Beijing quiere dejar muy claro de que Hong Kong es parte de China y que no hay vuelta atrás. Una posible salida sería que este decreto, ¿no?, que por el momento está siendo suspendido provisionalmente por la jefa de gobierno, Carrie Lam, se anulara, sin tener que ceder, digamos, a las presiones completas de permitir el voto directo de la elección de la jefa de gobierno o del jefe de gobierno en Hong Kong. Una medida temporal, sería la suspensión definitiva de este acuerdo de extradición para tratar de ver si eso puede calmar los ánimos. Las opiniones de nuestros analistas hoy en este Club de Prensa con José López Zamorano y con Juan Carlos Hidalgo. Vamos a la primera pausa y regresamos con otras cuestiones de la actualidad de zonas más próximas, como el drama de los migrantes y Centroamérica. Seguimos en este Club de Prensa, en este tiempo de análisis, de debate, con quienes hoy nos acompañan, con José López Zamorano y con Juan Carlos Hidalgo, el día en el que también nos fijamos en la respuesta que ha tenido el recién asumido en su posición como presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Bukele le han preguntado por el drama de los migrantes, particularmente salvadoreños, que salen del país llegando o buscando llegar a Estados Unidos y, sobre todo, a raíz de la muerte, la dramática muerte que quedó reflejada en esa fotografía de un padre con su hija pequeña boca abajo en las orillas del río Bravo, ahogados, intentando alcanzar territorio estadounidense. Bukele ha dicho que nadie sale de su país porque quiere y que la responsabilidad es suya, como presidente del país, por no tener la capacidad de ofrecerles una buena escuela, seguridad y futuro a esos migrantes que se van del país. Claro, lo dice habiendo asumido hace poco y con el reto de revertir esa situación. Juan Carlos, ¿la respuesta es la adecuada? Bueno, yo no soy ningún fan de Bukele, pero esto es una bocanada de aire fresco por el mea culpa que hace. Como decía la frase famosa de Harry Truman, "The buck stops here". No sé cómo se traduce. The boss, el camión. En español. Pues sería, yo soy el último responsable. Yo soy el último responsable, sí. Y en este sentido, claramente, el presidente de El Salvador
como jefe de Estado y jefe de gobierno, está diciendo: yo soy, o el Estado salvadoreño es el responsable por la precaria situación que está forzando a cientos de miles de salvadoreños, o que ha forzado a cientos de miles de salvadoreños a salir del país, tanto en materia de seguridad como en materia económica. Yo soy de la tesis de que mucha de esta gente está saliendo no tanto por cuestiones de seguridad, sino que están saliendo por cuestiones de oportunidades económicas. Pero aún así, lo cierto es que están yéndose del país. Nadie se va del país, o muy poca gente se va del país por puro gusto. Lo hace por situaciones comprometedoras, principalmente gente tan humilde. Así que me parece que es una bocanada de aire fresco que el presidente salvadoreño reconozca la responsabilidad del Estado salvadoreño en esta situación. Claramente se ha querido darle un twist a la noticia, como que Bukele está tratando de exculpar a la administración Trump por las medidas fronterizas que podrían decirse que han obligado a ciertos inmigrantes a tomar rutas más peligrosas o a tomar medidas más peligrosas para llegar a Estados Unidos, que han dado como consecuencia la muerte de docenas, y no cientos, de inmigrantes en los últimos años. Pero lo cierto es que también los países centroamericanos tienen que hacerse responsables por el caos interno que han provocado que cientos de miles de sus conterráneos se vayan del país. Sí, bueno, voy a tener que estar de acuerdo con Juan Carlos Hidalgo en esta ocasión, lo siento, no lo puedo evitar. Creo que tiene toda la razón. Definitivamente es un acto muy valiente haber hecho esas declaraciones. No es una declaración tradicional de un político en general y de un político latinoamericano en particular, pero el hecho de que reconozca que las personas están justamente saliendo de su país porque no tienen los satisfactores necesarios, no tienen en ocasiones los servicios básicos más elementales, no tienen alimentos, no tienen seguridad, están siendo asediados por las pandillas que sabemos que campean en esa región, en Centroamérica, me parece que es muy sano. Yo no lo veo necesariamente como una exculpación de las políticas migratorias regionales, porque en la misma entrevista con la BBC, él critica, de hecho, las acciones que están tomando tanto Estados Unidos. Es la bueno, yo lo vi en la BBC, que critica las acciones que están tomando Estados Unidos y México, pero creo que es un punto muy, muy importante, porque no puedes resolver un problema si no reconoces que existe y si no reconoces las causas. En este caso, me parece que es muy importante situar el problema en su justa dimensión. Las personas están huyendo de estos países porque ha habido un deterioro económico y de seguridad importante en la región. La región requiere realmente de apoyo extranjero. No quiere decir que los gobiernos no hagan y tengan la obligación de hacer cosas responsables para sus gobernados, redistribución de la riqueza, atacar las causas que generan la inseguridad, pero también es verdad que hay países que requieren de apoyo internacional. ¿Tú no crees que los elementos que causan esta crisis no están más que hiperidentificados? Sí, lo están. O sea, lo único que hace diferente, como decís, las declaraciones de Bukele es que él las hace propias y las pone sobre la mesa. Sí, están identificadas porque hay dos niveles, ¿no? En primer lugar, obviamente, las causas estructurales que están provocando esta migración, todos las sabemos, han sido diagnosticadas. La región requiere de un ambicioso plan de desarrollo que genere las oportunidades de empleo, las oportunidades de educación, que le den a la gente una esperanza de futuro. No está ocurriendo. El combate a la delincuencia organizada, el combate a las pandillas, no ha avanzado al ritmo que se ha querido, y lamentablemente lo que estamos viendo en la parte que le corresponde de responsabilidad, por ejemplo, a los Estados Unidos no ha dado las inversiones necesarias. Por el contrario, el presidente Donald Trump amenazó con cancelar la ayuda, la canceló temporalmente, en este momento restituyó una parte, hay otra porción que ya había sido de hecho asignada por el Congreso que está en la congeladora. No me parece que sean las políticas adecuadas. Entonces, probablemente esta expresión de mea culpa del presidente salvadoreño ojalá sea un punto de partida para acciones mucho más decididas a nivel internacional. Teniendo en cuenta que el presidente Donald Trump canceló las ayudas para Centroamérica y les puso más dificultades, ¿puede ser este un intento de ponerle presión a esta administración? No creo que ese sea el estilo de Bukele. Yo creo que yo estoy tratando de descifrar a Bukele, y este fin de semana estuve conversando con un exministro salvadoreño de corte liberal como yo, ¿verdad? Entonces no es que era alguien tal vez afín a la ideología o al movimiento político de Nayib Bukele. Estoy hablando con él sobre exactamente las motivaciones, si este es un tipo que es un populista, porque tiene claramente algunas características de populista, o si es un tipo que en verdad tiene un deseo genuino por
transformar a su país de una manera positiva, de generar crecimiento económico, generar oportunidades y el principal cáncer de todos de El Salvador, combatir a las pandillas y a la inseguridad. Y la lectura que me hizo este exministro de El Salvador es que al parecer sí hay una vocación por parte del presidente salvadoreño de resolver estos problemas. Así que veremos, apenas tiene ni siquiera como un mes de haber llegado al poder, pero ha dado de qué hablar y la mayoría de las veces ha dado de qué hablar por cosas que van en la dirección correcta. Esto de asumir la responsabilidad por la migración, creo que es un paso en la dirección correcta. Y me parece que básicamente tiene que haber un enfoque regional, ¿no? Hemos hablado y escuchado muchos años esta idea de un enfoque holístico, integral. Es la realidad. Sabemos que Estados Unidos va a seguir siendo un magneto para las personas, obviamente por las oportunidades económicas que existen aquí. Sabemos que van a tratar de entrar por México, ¿no? Ahorita hay una política obviamente de contención migratoria, pero mientras no se ataquen estas causas de raíz, mientras no se genere esa inversión necesaria, ya el tema incluso llegó a las campañas presidenciales. Escuchamos a Julián Castro retomar el tema de un plan Marshall para Centroamérica. Y no fue el único, varios candidatos presidenciales lo están haciendo. Eso es una bocanada de aire fresco también porque reconoce la responsabilidad regional y hemisférica para lidiar con un problema como el desplazamiento migratorio. Aquí hay una cuestión estructural que la planteo para ver, que no la he pensado antes, pero se me acaba de ocurrir y a ver qué opinan al respecto. Y es que también hay una cuestión estructural de por medio. La declaración que dio antes de partir hacia Estados Unidos este muchacho que murió con su hija, dijo que se iba porque él quería dinero para construir una casa. Entonces la pregunta es, bueno, si él se pudiese quedar en El Salvador y tuviese esa oportunidad para construir su casa, ¿se habría quedado? Lo cierto es que también El Salvador tiene una particularidad que lo distingue y eso es algo que también aplica para Guatemala y Honduras, principalmente Guatemala y El Salvador. Y es que hay diásporas muy grandes en Estados Unidos de coterráneos. Hay más de 1 o 2 millones de salvadoreños aquí en Estados Unidos. Hay muchos guatemaltecos, cientos de miles de guatemaltecos, más de 1 millón probablemente. Y esto entonces sirve de incentivo también para la gente que se vaya, que se venga para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene familiares, tiene amigos, tiene vecinos que ya están viviendo aquí en Estados Unidos y por lo tanto integrarse, conseguir trabajo, es algo mucho más fácil. Pero precisamente por eso se requiere una política integral, porque lo que estamos viendo de las acciones, al menos intentos de acción del presidente Donald Trump, por ejemplo, en materia migratoria, es acabar con la política de reunificación familiar. Cuando no tienes una ruta legal clara para poder justamente reunificarte de una manera legal, ordenada, con tu familia, vas a buscar una ruta. De allí que esa política que está adoptando el presidente de recortar la ayuda, de crear un sistema de mérito, es decir, donde vas a traer a inmigrantes altamente calificados con ofertas de empleo, ¿no? No es el tipo de inmigrante centroamericano del que estamos hablando. Entonces yo creo que también ahí tiene que ver un poco la formulación de las políticas migratorias y de allí que me parezca muy refrescante que el tema entre a la esfera del análisis político en Estados Unidos para que más adelante pueda haber una búsqueda de solución por ese camino. Las 12:02 en Buenos Aires, en Montevideo y en Brasilia, las 11:02 en Caracas, el día en el que Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, ha expresado su profunda preocupación tras conocer la muerte del capitán Rafael Acosta, que compareció ante un juez después de su detención, acusado de presuntamente haber participado en la organización de un golpe de Estado, sin pruebas que se conozcan hasta ahora, y con evidentes signos de haber sido torturado. Fue trasladado a un hospital militar y falleció como consecuencia de esas laceraciones y hematomas sufridos durante lo que se denuncia que es un proceso de tortura. Pepe, las palabras de Bachelet se producen cuando hace tan solo una semana estuvo en Caracas haciendo una visita oficial, una polémica visita, una visita que estaba acordada con el régimen y que pretendía conocer la realidad que se vive en Venezuela. ¿Es este un capítulo más para ese informe que esperamos que haga de esa visita? Justamente, recordarás que estábamos en el programa justamente cuando se dio esta visita y hablábamos de la importancia que Bachelet tuviera un contacto pleno con todos los sectores de la sociedad del país. Evidentemente me parece que va a ser un informe que cobra más importancia por esto, el hecho de que ella esté pidiendo justamente una investigación independiente, imparcial y transparente con motivo de la muerte de este capitán retirado, pues abona un poco a esta
digamos, esa necesidad de que haya una expresión independiente internacional de lo que está pasando en Venezuela. Sabemos que la situación obviamente está muy polarizada por las expresiones tanto del gobierno como de la oposición. Obviamente una voz como la de Bachelet me parece que podría ayudar a colocar el tema de la situación interna, de las garantías individuales, del respeto a los derechos humanos en general en una justa perspectiva independiente. Sí, bueno, recordemos que el padre de Michelle Bachelet murió, era un militar que murió torturado en los calabozos de Pinochet. Entonces, debería haber algún tipo de resonancia particular en la Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por este caso. La crítica ha sido muy fuerte hacia ella por la tibieza con la que se ha manejado hacia el régimen de Nicolás Maduro. Esto ocurre pocos días después de que ella visitara ese país. Claramente las visitas que ella está haciendo a Venezuela y el tipo de trato que le está dando el régimen de Maduro no está surtiendo efecto en la crueldad de esa dictadura. Yo esperaría un cambio de tono por parte de Michelle Bachelet a partir de este caso en particular, que no debería haberse esperado hasta este caso. La evidencia es contundente en cuanto a la manera cruenta en que esa dictadura se maneja, pero nuevamente ella ha quedado debiendo en el manejo de esta situación. La respuesta del régimen ha sido la de vamos a investigar. Hemos conocido de boca del líder del chavismo, Nicolás Maduro, y también de Diosdado Cabello, diciendo que van a llegar hasta las últimas consecuencias para saber qué pasó. Es irónico, sino triste, escuchar cómo ni ellos mismos saben qué pasa, o es que lo saben y simplemente no pueden reconocerlo. Es difícil pensar que en Venezuela no se sepan las cosas entre el liderazgo político. Bueno, de acuerdo con Bachelet, aparentemente el señor Acosta había sufrido torturas, ¿no? Evidentemente esto pone obviamente bajo el escrutinio qué tipo de detención tuvo, quién estuvo. O sea, realmente tiene mucho sentido la petición de la expresidenta Bachelet, en el sentido de que se requiere una investigación mucho más profunda de lo que se ha dicho hasta el momento. Efectivamente, vamos a ver, pero yo no espero que el sistema judicial de Venezuela vaya a llegar hasta las últimas consecuencias de este caso. Se acaba de cumplir un año de la victoria de Andrés Manuel López Obrador, una victoria contundente que le llevó a la presidencia de México. Asumió el 1 de diciembre, lleva 7 meses y lo celebró en el Zócalo, que es esa plaza monumental que se encuentra en la Ciudad de México, acompañado de los suyos y destacando los 7 meses que lleva y las cosas pendientes. Pepe, entre esas cosas pendientes, Andrés Manuel López Obrador habló de la economía, de la relación con Estados Unidos y de la salud. Y no habló de los aranceles, que hasta hace tan solo un par de semanas era el gran tema de apertura de los medios de comunicación. Era el gran tema y está desapareciendo aparentemente del radar, ¿no?, de fricciones de la relación bilateral. Justamente el presidente Donald Trump ayer mencionó que el tema ya no estaba en la mesa, dijo que estaba muy contento con las acciones que ha llevado a cabo México de contención migratoria. Se han desplegado más de 20,000 agentes de la Guardia Nacional, de ellos 6,000 en la frontera sur. No tenemos todavía los números de detenciones y aprehensiones para el mes de junio. Sin embargo, el propio comisionado de Seguridad Nacional, Kevin McClellan, había dicho que aparentemente podría darse un registro del 25% de las aprehensiones, y México, que no había una métrica específica de cómo se podrían reactivar estas sanciones, había dicho que su meta era justamente lograr una progresiva disminución de los flujos migratorios. Evidentemente ese no fue el centro del mensaje del presidente López Obrador en el Zócalo. Él hizo un balance de su gobierno, como recordarán, justamente hizo una promesa de 100 puntos que iba a reformar. Él dice que ya se han llevado a cabo 78. Llegó justamente al poder de alguna manera pues muy extraordinaria, con más de 30 millones de votos, tiene mayorías sólidas, ¿no?, en el Congreso mexicano, y probablemente pues muy pocos mexicanos estaban en desacuerdo con lo que son sus metas de campaña y sus metas de gobierno, que son acabar con la inseguridad, acabar con la corrupción, acabar con la desigualdad en México, ¿no? Evidentemente, lo que hemos visto en estos primeros 7 meses es que ha habido críticas de parte, especialmente en la prensa, especialmente de los métodos, de la manera en cómo se va a lograr esos objetivos, ¿no?
Y él mismo reconoció en su discurso que en algunos temas todavía hay asignaturas pendientes. La violencia no solamente no ha decrecido, en algunos meses incluso ha repuntado. Un medio mexicano hablaba de 2.200 ejecuciones en el mes de julio, que aparentemente es un récord. En materia de salud hemos visto también que hay desabasto, por ejemplo, en algunos hospitales. Parece que el presidente va a hacer una visita a cada uno de ellos. La economía también, de acuerdo a algunos cálculos, básicamente está como estancada, ¿no? Estancada más bien de las expectativas de crecimiento. Y ha habido, de hecho, expectativas a la baja del crecimiento económico de México. Sin embargo, el presidente ha hablado, obviamente, de cómo ha actuado para la distribución de la riqueza, las becas que ha dado a cientos de miles de jóvenes, cómo ha apoyado a las clases más desprotegidas de México. Entonces, el balance se da en con esos contrastes. A mí no me extraña que no haya mencionado el tema de los aranceles y el acuerdo con la administración Trump, porque esto no es parte de su agenda doméstica. Él lo concentra su agenda doméstica, esto es una distracción. Ha salido bien parado y, de hecho, las declaraciones del presidente Trump se dieron como una hora antes de que AMLO tomara la tarima ahí en el Zócalo. Entonces le cayó como anillo al dedo, pero efectivamente él está concentrado en su agenda doméstica, que es el tema de, los temas de bread and butter, como se dice, de pan y mantequilla, que es salud, educación y demás. Inseguridad, desigualdad, etcétera. Ahora bien, es interesante ver que tal vez uno de los temas más apremiantes en la agenda de México es el tema de la inseguridad, que, como bien menciona Pepe, se está agravando. En algunos meses se ha mostrado los meses más violentos en la historia reciente de México, y sin embargo la población mexicana no parece estárselo cobrando aún a López Obrador. Veremos si eso se sostiene así. Lo cierto es que su popularidad cayó en 10 puntos porcentuales según las últimas mediciones. Aún así sigue estando por arriba del 60%, que es un nivel de aprobación que cualquier presidente latinoamericano o mundial se lo desearía. Y aquí el punto que yo quiero enfatizar es de que esto es inédito, una celebración de esta naturaleza para conmemorar el primer año de una elección. No recuerdo que en México eso haya ocurrido antes, lo cual, nuevamente, como comentábamos con el tema del desfile militar aquí en Washington para el 4 de julio, son cosas que añaden bulla, que estos rompimiento con las tradiciones, con las convenciones, con las normas, son cosas que hay que prestarles cuidado viniendo de un populista como AMLO, que ha estado en campaña permanente desde que ha sido electo, y la pregunta es ¿por qué continúa haciendo campaña si él en teoría no tiene que presentarse para la reelección nunca más, ¿verdad? Son cosas que no terminan de inquietar a algunos sectores de la opinión pública mexicana y a otros observadores externos. La situación en México y la celebración de ese primer año de victoria de Andrés Manuel López Obrador. Antes de ir a la pausa, os quiero preguntar por la situación económica de Estados Unidos. Saben que es uno de los elementos fundamentales de la narrativa de esta administración frente a los electores cuando estamos ya casi en cuenta regresiva, podríamos decir, para las elecciones del 2020. Y es que se acaba de cumplir el periodo más largo de crecimiento económico de la economía estadounidense. Un crecimiento económico que comenzó con la presidencia de Barack Obama y que fue potenciado por las políticas del presidente Trump, particularmente con esa rebaja de impuestos, pero que ha sabido mantener y contribuir. Es verdad, de hecho, el periodo de bonanza económica más prolongado previo había sido en la era de Bill Clinton, cuando estaba recuperándose la economía después de la presidencia de George Bush padre. Yo creo que es una de las principales banderas de campaña del presidente, las acciones que ha tomado especialmente en materia de desregulación económica, de reducción de impuestos, son música para los oídos de los inversionistas. Eso se está reflejando evidentemente en un dinámico crecimiento económico, probablemente por debajo del potencial, pero que ha resultado, por ejemplo, en tasas históricamente bajas de desempleo, que no solamente ha beneficiado a los blancos que han votado por el presidente Donald Trump, sino también está beneficiando, curiosamente, a los hispanoamericanos y también a los afroamericanos. Yo creo que esa es una de las grandes banderitas que el presidente va a ondear para su reelección. Obviamente, cuando vas al micro detalle, la situación es un poco más compleja, ¿no? Estamos viendo que personas no han tenido los aumentos salariales históricamente altos que se habían dado. Muchas personas tienen que tener 2 o 3 trabajos, los salarios siguen de alguna manera deprimidos. Entonces el panorama no es tan claroscuro ahí en el sentido del avance económico, pero muy probablemente es uno de los pocos logros del presidente, lo cual para mí explica por qué razón el presidente estaba tan ansioso de llegar a una tregua con China. Me parece que esta amenaza que había hecho de llegar a una escalada comercial más grande porque ya tiene $250,000 millones en sanciones, había
habría puesto sobre la mesa la posibilidad de una recesión económica en los siguientes 15 meses. Sabemos que eso tendría implicaciones globales por la importancia que tiene China para la economía de Estados Unidos, por la importancia que tiene el consumo en la economía de los Estados Unidos, y de ahí me parece que encontramos una de las claves por qué razón estamos viendo esta tregua. Por una parte, en el Congreso no había mucho apetito para una guerra comercial, pero por la otra, poner todos estos aparentes avances en riesgo simplemente por una confrontación con China, cuando puede ser una de sus principales y no su única carta para llegar a las elecciones de 2020, de ahí la importancia de lo que ocurrió. Aquí hay muchos temas por analizar. Uno de ellos es que no olvidemos de que al principio de esta recuperación fue una recuperación más magra, más débil desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces no es que hemos tenido una bonanza espectacular desde el fin de la recesión del 2009, simplemente hemos tenido un periodo ininterrumpido de crecimiento económico que ahora se constituye el más prolongado en la historia de Estados Unidos. Pero si nosotros vemos a nivel mundial, vemos por ejemplo un país como Australia. Australia lleva 20 y tantos años, creo que son 25 años de crecimiento económico ininterrumpido, sin tener una sola recesión. Recordemos que una recesión técnicamente son dos trimestres. ¿Dos o tres? Dos trimestres consecutivos de contracción económica. Entonces, es interesante que mucha gente, como que yo he visto mucho porrista allá afuera, de que porque ya estamos con un periodo de extensión tan prolongado de crecimiento, ya se viene una nueva recesión. Entonces, yo, que soy un ferviente lector de The Economist, Financial Times, veo, por ejemplo, que todos los años empieza, bueno, las perspectivas para este año son negativas porque ya tenemos tantos años de crecimiento y de fijo este año va a haber una recesión, y empiezan a buscar todo tipo de indicadores que tratan de crear ese relato, esa narrativa, que muchas veces, a veces puede ser hasta autocumplida, porque si entonces empieza este relato de que va a haber una recesión, la confianza podría caer, pero no se confirma. Hay dos puntos en particular que había que prestarle atención en este proceso de recuperación de la crisis financiera. Uno es el tema de las tasas de interés. Sabemos que la Reserva Federal bajó las tasas de interés a casi cero para tratar de estimular el crédito, para tratar de estimular el consumo, para tratar de estimular la economía. Y ese proceso de levantar las tasas de interés ha sido un proceso bastante empedrado, puesto que nuevamente no sabemos y existe mucho temor de que se haya creado alguna otra burbuja en ese periodo en donde las tasas de interés hayan estado fuera, valores financieros que no responden a la realidad de la economía real, etcétera. Entonces, hemos visto que ese proceso ha sido encumbroso cuando Bert Bernanke, el antiguo presidente de la Reserva Federal, anunció que iba a haber, no sé si fue Bernanke o Janet Yellen, que anunció que iba a haber un proceso de retiro de los estímulos monetarios. Vimos lo que se llamó el Taper Tantrum, que fue como que los mercados hicieron un berrinche, las bolsas cayeron, se pospuso esa decisión, luego se volvió a implementar y esta vez de una manera que los mercados reaccionan de una mejor manera. No ha sido un proceso fácil. Y el otro tema es el tema de los aranceles, la guerra comercial con China, ciertamente. Eso sí puede ser un autogol. Ahí sí puede haber entonces una decisión política que no era necesaria, que puede generar incertidumbre, que podría entonces sí generar una contracción económica si se agrava a niveles insospechados. Lo cierto del caso es que no hay nada en los libros económicos que diga que una economía tiene que caer en una recesión después de un periodo prolongado de crecimiento. Exactamente, no. Y si llevamos ese análisis al terreno político, todos recordamos, por ejemplo, la máxima de Ronald Reagan, ¿no? Que le preguntaba al electorado para ver si lo iban a reelegir: ¿estás mejor o estás peor? ¿No? Y se dice que los estadounidenses se meten las manos en los bolsillos antes de votar, ¿no? Entonces estamos viendo que no necesariamente el hecho de que haya en cifras macroeconómicas, digamos, un desempeño positivo, no quiere decir que necesariamente el presidente está, por ejemplo, preservando a todo su voto a favor en los estados del medio oeste industrial, donde estamos viendo que de hecho está cayendo. Es decir, claramente, aún con la economía como se encuentra, el presidente tiene vulnerabilidades y por eso estamos viendo esta dinámica política tan prematura, tan temprana hacia la elección del 2020, porque yo creo que hay posibilidades y la gente, especialmente los demócratas, perciben que el presidente sí puede ser derrotado independientemente del desempeño económico. Aquí, desde un punto de vista electoral, es importante destacar de que el presidente debería estar, o sea, si yo fuera el asesor de campaña de Trump, que jamás me convencerían por toda la plata del mundo a hacerlo, pero si yo fuera... Todo enfatizar. el mundo tiene un precio, ¿no? Me parece que la embajada en Londres, un cañonazo de la embajada en Londres y $50,000 tiquetes de temporada para Chelsea. Sería enfatizar el tema de la economía, pero no solo enfatizar el tema de la economía, enfatizar el tema de que no den por descontado esta situación económica, o sea, enfatizar el tema de que esta
esta bonanza se puede perder fácilmente y que los demócratas, las decisiones que están planteando los demócratas en sus debates, en sus propuestas de gobierno, pondrían en riesgo esta situación económica. Y esos son los temas que yo creo que Donald Trump no está enfatizando. Las opiniones de Juan Carlos Hidalgo y de José López Zamorano en este Club de Prensa. Nueva pausa y regresamos en nuestra recta final. No sé si ustedes tienen previsto viajar a Europa, pero las temperaturas en el viejo continente están muy calientes. El récord de esta semana se superó históricamente. Francia no tenía, desde que se tiene registro, una temperatura tan alta, 45 grados Celsius. Lo mismo ha pasado y está pasando en España. Las altas temperaturas están activando los sistemas de alerta de atención sanitaria en países como España, Portugal, Italia, Francia. Como les decía, la situación preocupa y ¿forma parte esto del cambio climático? Habría que ver si hay una máxima en el tema de clima, es que no podemos achacar un solo evento climático al cambio climático. O sea, cuando uno lee toda la ciencia sobre el cambio climático, eso es una máxima. Ahora bien, es también una máxima a partir de las investigaciones y publicaciones de las Naciones Unidas, de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el panel, es de que estos eventos extremos se van a hacer cada vez más frecuentes. Entonces habría que ver si entonces sí hay una relación particular sobre este evento y el fenómeno global del cambio climático, que es muy real. Pero lo cierto es que esto está teniendo un impacto desmesurado en Europa por una cuestión cultural. En Europa no se usa aire acondicionado. Aquí en la costa este de Estados Unidos estamos acostumbrados a ese tipo de calores. Casi que todos los años la temperatura, el efecto térmico con la humedad alcanza fácilmente los 40 grados. Más de una vez uno sale a la 1 de la mañana y la temperatura todavía está a los 35 grados. Alguien me contaba que en Washington, en agosto, habitualmente en julio y agosto, desaparecía la gente, los diplomáticos, las personas que vivían, porque como no había aire acondicionado, que esto es un invento relativamente reciente, y Washington tiene una larga historia como capital de Estados Unidos, la gente se iba, porque era insoportable. Yo recuerdo muy bien la ola de calor en Francia en el 2003, donde hubo miles de muertos. 15.000 muertos. 15.000 muertos. En este efecto, discúlpame, no ha habido más de 10 muertos precisamente porque Francia se ha adaptado a esas circunstancias. Pero todo es relativo. Déjame decirte que yo hablaba con una familia de Arizona justamente el año pasado, vinieron a promover el tema del cambio climático y les pregunté yo, oye, ¿qué les parece Washington? La temperatura estaba a 93 grados en ese momento, me dijo, una excelente temperatura, Fahrenheit. ¿Qué cuántos son? ¿Qué son? ¿Qué, 33 grados, 34 grados? Y me dijo, excelente. Digo, ¿perdón? Es que en Arizona venimos de una temperatura de 125 grados Fahrenheit. Esos ya son como y yo 40. estuve en Arizona justamente periodísticamente para cubrir un supertazón y déjame decirte que el calor es agobiante, así que no se quejen aquí y si no tienen que ir a Europa por las altas temperaturas, les recomiendo que viajen a México. Cancún tiene muy bonita brisa del mar y son muy hospitalariamente recibidos por los mexicanos. Costa Rica supongo que también debe ser un buen destino. Costa Rica yo cuando vine aquí, sí, o sea, no pasamos de 30. Bueno, queda dicho. Gracias por la generosidad de su tiempo. Hoy que hemos estrenado esta nueva distribución del set, esperemos que la hayan disfrutado. Haremos los ajustes pertinentes para ir haciéndolo cada vez mejor. Pepe, Juan Carlos, gracias por vuestros aportes. Volvemos mañana a la misma hora. Feliz jornada.